Bueno, vamos a ir entonces a 1 Corintios, ¿está bien? 1 Corintios capítulo 2, vamos a retomar el estudio donde lo dejamos el domingo pasado. Vamos a ver si Dios nos ayuda, verso 6 en adelante. Recordemos, mientras buscan en la Biblia, un poco del contexto, del hilo temático que venimos siguiendo. En capítulo 1, verso 21, Pablo dijo que Dios se había propuesto humillar la sabiduría del hombre. ¿Por qué? Porque aunque esta es muy útil para muchísimas cosas, muchísimas, se queda corta, es totalmente ineficaz a la hora de proveerle al hombre reconciliación con Dios, perdón de pecados y vida eterna. Por eso en capítulo 1, verso 18 al 31, vimos que el Evangelio que provee salvación, justificación, redención, etcétera, al hombre, no proviene de la sabiduría del hombre. Después vimos en capítulo 2, versículo 1 al 5, que tampoco debe predicarse como si fuese un mensaje filosófico, ¿sí? Tiene que predicarse en el poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver que tampoco este evangelio, esta sabiduría que salva, ¿sí?, de parte de Dios, puede ser apreciada y ni siquiera comprendida si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que podemos resumir todo este párrafo de esta forma. Punto 1. La sabiduría que salva es imposible de alcanzar por el razonamiento humano. Versículo 6 al versículo 9. Segundo punto, la sabiduría que salva solo puede ser recibida mediante la revelación divina. Versículos 10 al 16. Repito, la sabiduría que salva es imposible de alcanzar por medio de la razón humana, versos 6 al 9, y solo puede ser recibida mediante la revelación divina, versículos 10 al 16. Dios planeó las cosas de esta manera, para que la gloria en la salvación sea de Él y no de los hombres. Vamos a orar y esperemos que la Biblia produzca sed por la Biblia en nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra. La hemos cantado recién. Te hemos alabado con ella. Ahora queremos, Señor, necesitamos, deseamos, como ovejas que somos, que tú nos pastorees con ella. Usa tu palabra, mi Señor, por favor, en nuestros corazones. Danos sed por ella, enséñanos a apreciarla, Señor, y a relacionarnos contigo también a través de ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver entonces, versículos 6 al 9, la sabiduría que salva no puede descubrirse por el razonamiento humano y nada más. Noten, sin embargo, dice la palabra de Dios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tremendos versículos. Tremendos versículos. La sabiduría que salva no puede descubrirse por la razón humana. Está claro, ¿no? En este párrafo. Pablo abre, digamos, esta porción con esta frase, sin embargo, versículo 6, sin embargo. Lo que está diciendo es que quiere unir lo que dijo con lo que va a decir ahora.
Él lo que quiere afirmar es que el evangelio que predica no está basado en la sabiduría humana, por contexto, pero sí es una sabiduría superior, porque viene de Dios y produce lo que ninguna sabiduría humana puede producir en el pecador, que es perdón, vida eterna, reconciliación, justificación, etcétera, etcétera, etcétera. No es que Dios aprecia la ignorancia de su palabra, o quiere que cada vez que prediquemos sonemos como si fuésemos ignorantes. Tampoco está menospreciando el conocimiento bíblico esta porción, nada que ver. Lo que Pablo viene diciendo es que ni toda la sabiduría humana junta, contenida en un aula de clase puede proveerle perdón de pecados, vida eterna y salvación a nadie, a nadie. El hombre no puede hacer eso por otros hombres, ¿se entiende? Sin embargo, la sabiduría que salva viene de lo alto. Y esa es la que Pablo dice que predica, que conversa, que habla. ¿Sí? ¿Con quiénes habla este tipo de sabiduría? Bueno, allí el texto lo dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La palabra que se traduce madurez allí significa, básicamente, en proceso de perfección. Los que están siendo perfeccionados es la idea. ¿Quiénes son los que están siendo perfeccionados en la Biblia? Los creyentes. Todos los creyentes. Según Filipenses 1:6, ¿se acuerdan? El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? Exacto, la va a perfeccionar, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Los creyentes somos los que estamos en camino de perfección. La meta que Dios ha propuesto con todos nosotros es llevarnos a la gloria y hacernos semejantes a Cristo. Y estamos en ese proceso. Así que Pablo y sus colegas hablaban de la sabiduría del Evangelio, instruyendo a los hermanos. Qué interesante eso. El Evangelio no es solo para inconversos, no es solo para incrédulos, hermanos. Cuidado con ese error. El Evangelio purifica a la iglesia, bendice a la iglesia. El Evangelio lleva a la iglesia a apreciar la misericordia de Dios. Lleva a la iglesia a ser más compasiva por los que todavía no lo escucharon. El Evangelio es el motor, hermano, de la iglesia del Señor. Para servirle, para adorarle, para cantarle. Acá el punto de Pablo, básicamente, es probar que la sabiduría bíblica, la sabiduría que salva, la sabiduría que viene de Dios, solo es atractiva para el creyente, ¿entienden? Al creyente le encanta hablar del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. La palabra de la cruz es tropiezo al judío, ¿se acuerdan? Ya lo había mencionado Pablo. Locura para el griego, pero para el que cree es la sabiduría de Dios. Es su tema de conversación y de alabanzas recurrente. Nos alegra la vida el Evangelio, hermano. Nos alegra la vida, los creyentes. Nos bendice. Nos ubica. Gloria a Dios por el Evangelio de Cristo. El mensaje del que habla Pablo dice allí, verso 6, es sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La palabra que se traduce siglo, recuerden, significa era o edad. Y se refiere no a la duración, sino a lo que caracteriza a esa era o a esa edad. ¿Bien? Esta era, esta edad, donde nos toca vivir a vos y a mí, se caracteriza por el menosprecio a la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Pablo viene hablando del capítulo 1, verso 18 hasta ahora? Esta edad, esta era se caracteriza por la ignorancia de Dios. Esta era se caracteriza por menospreciar la locura de la predicación. Ni siquiera, dice Pablo allí, el más sabio de los príncipes de esta era ha podido descubrir por sí mismo la sabiduría de Dios. Esa frase príncipe de este siglo describe a personas que están en autoridad sobre otras. En ese tiempo eran los más estudiosos, los que podían acceder al estudio, por ejemplo. Los más respetados.
Ni siquiera ellos, dice Pablo. Aún los más sabios, ricos, poderosos, están destinados a perecer, dice el texto. Están destinados a perecer. Algún día van a tener que dejar, abandonar todos los libros que han escrito en contra de Dios cuando la muerte golpee a sus vidas. Y todo lo que se ha escrito en contra de Dios o menospreciando la palabra de Dios, ¿de qué le servirá? Pablo dice, eso no es sabiduría, no es sabiduría. Eso puede representar un intelecto brillante quizás, pero no sabio, no sabio, no sabio. No hay sabiduría ahí. Ni siquiera el príncipe más sabio de esta era, hermano, va a poder ofrecer, insisto, perdón de pecados, reconciliación con Dios y vida eterna a nadie. Qué impresionante. Eso está planificado por Dios. Las cosas son así porque Dios quiere que sean así. Insisto, para que toda la gloria se la lleve Él. En la Universidad de Columbia, estaba leyendo el otro día en Nueva York, un día alguien pegó un cartel que decía, Dios ha muerto. Firma Nietzsche. Al día siguiente fue reemplazado por otro cartel que decía, Nietzsche ha muerto. Firma Dios. Perece, hermano, todo eso. Perecen. Las ideas de los hombres se levantan y con la misma rapidez que se levantan, caen. Pasan, se mejoran. Pero aunque alguien descubra la sabiduría, la gran sabiduría, la llave de todo, y nunca sea mejorado lo que ha pensado o escrito esa persona, aún así no será suficiente para que encuentre vida eterna y perdón de pecados en Cristo Jesús. Ese es el punto de Pablo. 1 Juan 2:17 dice, el mundo pasa, ¿se acuerdan? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Verso 7. Mas hablamos, dice Pablo, sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Qué tema este. La palabra misterio en el Nuevo Testamento no es una referencia a algo extraño o desconcertante, ¿sí? Sino algo que Dios ha querido mantener oculto por un tiempo. Y uno se pregunta, ¿por qué lo ha querido mantener oculto por un tiempo? Porque Él es soberano. Pues esta es una sabiduría que habla Pablo que está oculta, dice allí. Oculta. Wow. Oculta a los ojos de la percepción de la sabiduría incrédula. Oculta a los ojos de aquellos que encuentran en Cristo tropiezo o en la predicación de Cristo una locura. Está oculta, sin embargo ha sido revelada a través, como vamos a ver después, del Espíritu Santo, volcada en palabras en las Escrituras. Si está oculta, uno se pregunta, ¿quién podrá descubrirla? ¿Quién podrá descubrirla? Bueno, allí dice el texto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sabe qué significa eso? Yo sé que es un pasaje medio complicado, pero eso significa que antes del tiempo, el Padre decidió revelar su sabiduría salvadora para poder llevar muchos hijos a la gloria. Eso es lo que significa. Que Dios, aunque mantuvo oculto por mucho tiempo muchas cosas, ahora las ha revelado para que el creyente sea conducido a la gloria. ¿Entienden? Insisto, esto está en contraste abierto e intencional con la sabiduría del hombre de la que viene hablando antes. La que dice que Dios se ha propuesto humillar. Porque, insisto, ninguna especulación filosófica, ninguna investigación, ni siquiera científica, puede llevar a nadie a la gloria. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo esto. Por un lado vemos que Dios determinó esconder el Evangelio del alcance de la percepción humana. Por el otro que ha decidido revelarlo a los que creen para poder llevarlos a la gloria. Eso es lo que está diciendo Pablo. En Mateo 11:25, Jesús ora y alaba, se conmueve en espíritu y alaba al Padre
con estas palabras. Miren, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús da gracias porque las mismas enseñanzas suyas, que habían sido menospreciadas por los doctores eruditos de la ley, fueron apreciadas por personas comunes y corrientes, a las cuales Jesús compara como niños o con los niños. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 8. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Ven siempre el énfasis? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ni los dirigentes judíos para los cuales el evangelio era un tropiezo, ni los líderes gentiles que lo tomaban como una necedad, una tontería, un mensaje necio, pudieron entender la sabiduría de Dios. La prueba de que esto es así. ¿Quieren una prueba? Dice Pablo. La cruz, miren la cruz. Miren la cruz. En su ignorancia de Dios, los sabios y eruditos crucificaron a la única posibilidad de salvación que ellos tenían. En el madero y en su corazón. ¿Qué es peor? La persona que asesinaron, por así decirlo, ¿no?, desde un punto de vista humano, era el Dios de la gloria hecho hombre. Y él estaba allí, muriendo, sacrificándose por los pecados del hombre. Pero ellos no pudieron verlo. El rechazo a Cristo prueba la ignorancia de Dios que hay aún en las mentes más brillantes, pero con corazones orgullosos. Por eso Pablo, contando su testimonio, no sé si recuerdan, allí en 1 Timoteo dice lo mismo. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Escuche esto, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, dice Pablo, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. El mismo testimonio de salvación de Pablo corrobora lo que ahora está escribiendo. Verso 9. Antes bien, dice Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo no cita estas palabras de Isaías 64:4, ¿sí?, para hablar de las maravillas del cielo, como a veces se piensa. Hay que meter en contexto este versículo. Cita este versículo de Isaías para mostrar que el hombre por sí mismo es totalmente incapaz de conocer a Dios. Es imposible. La búsqueda, digámoslo así, externa, experimental del hombre, representada por el ojo acá y el oído, no basta para conocer a Dios. La búsqueda interior, racional del hombre, representada por el corazón, en este texto, tampoco alcanza. Tampoco alcanza. Así que ni siquiera los dos recursos más grandes que el hombre tiene para adquirir conocimiento, como es la razón, como es la observación, sirven para que éste pueda reconciliarse con Dios. Tremendo. Ni la observación, ni la racionalización, ni la religión pueden reconciliar al hombre con Dios. La reconciliación con Dios, el perdón de pecado, la esperanza de la vida eterna, todas esas cosas son tesoros que no se encuentran en el hombre. No tiene respuestas la sabiduría humana para estas cosas. Estas cosas son tesoros que no se pueden observar en un tubo de ensayo, ni se pueden deducir en un debate racionalista.
No, el hombre estamos y estábamos, nosotros también, totalmente impedidos de conocer a Dios. Pero miren lo que dice el texto, por eso no piensen que habla del cielo, nada que ver, ¿sí? Esas cosas que ojo no vio y demás. No tiene ese fin el texto acá. Nos está mostrando que el hombre, ni por sus sentidos, ni por su razonamiento, puede descubrir esta sabiduría que salva, ¿entienden? Es tremendo. Pero, dice el texto, la segunda parte del versículo 9, esas cosas que el hombre no puede descubrir, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué misericordia la de Dios! El hombre, todo lo que el hombre no puede descubrir y menos obtener por su propia esencia, Dios se lo revela. Dios se lo concede. Dios lo da a conocer. Qué lindo esto, aleluya, gloria a Dios. A través de la revelación del Espíritu Santo, Dios le da a conocer al hombre esta sabiduría que salva. Esta sabiduría que está oculta al incrédulo. Por eso observa la cruz como una tontería o una necedad en su defecto. Pero que Dios se la revela, la graba en el corazón de los que le aman, dice el texto. Ahora, ¿quiénes son los que le aman? ¿Quién ama a Dios en la Biblia? Interesante. 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare, escucha esto, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Las personas que no aman al Señor Jesucristo están bajo condenación, dice Pablo. ¿Qué quiere decir? Que solo el creyente ama a Dios. Muchas personas aman la idea de un Dios que han formado a su imagen y semejanza o a su situación. Pero solo el creyente ama a Dios. Hermano, pensá en tu propia vida. Antes de que el Señor te revelara la luz del Evangelio, te mostrara a Cristo en todo su esplendor, ¿amabas a Dios? ¿Te preocupaba su voluntad, su gloria, su honor? No. Por eso, verso 10 en adelante, comprueban que la sabiduría que salva, insisto, no se recibe bajo razonamiento humano, sino mediante la revelación divina. Creo que el texto 10 es uno de los peros más hermosos de la Biblia, uno de los más hermosos. Pero Dios, dice el verso 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios decidió, ¿entienden?, revelar aquello que el hombre no podía descubrir. ¡Qué bendición! No estaba obligado a hacerlo, Lo hace porque es misericordioso, porque se deleita en perdonar y porque quiere mostrar sus atributos para siempre. El pronombre nosotros, allí es una referencia, y esto también es importante para entender el pasaje, a Pablo y sus colegas, digamos, ¿no? Ellos experimentaron la revelación directa de la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo. En Efesios 3:5 Pablo aclara esto con otras palabras. Dice así, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por su Espíritu. ¿Ven? No es que el hombre andaba en la búsqueda y Dios le reveló, no. Él reveló a ciertos hombres esta sabiduría que salva, ¿sí? Apóstoles, dice allí, y profetas, ¿entienden? Por medio de la revelación del Espíritu Santo, esas verdades espirituales fueron grabadas en la mente de los que después escribieron la Biblia. ¿Sí? ¿Me sigue hasta acá? De verdad, yo sé que es un pasaje medio confuso. ¿Seguro me está siguiendo? ¿Sí? Tienen cara de ni. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahora? ¿Es claro que en versículos 6 al 9 el hombre no puede llegar a esta sabiduría divina que salva por sí mismo? ¿Eso quedó claro?
Entonces va a quedar claro ahora que Dios, porque es bueno y misericordioso, decide revelar esas cosas a hombres específicos, apóstoles y profetas, para que después ellos escriban esas cosas. Y el producto final, precioso, soberano de parte de Dios para el hombre, perdido y confundido en sus razonamientos y experiencias, es la Escritura, ¿entienden? Pero ya vamos a llegar a la Escritura. Por ahora estamos en esto, que Dios revela esas verdades porque es bueno en la mente de sus apóstoles y profetas. Ellos, ¿por qué precisaron del Espíritu Santo? Dice la segunda parte, noten, del versículo 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tenía que venir del Espíritu Santo esta revelación. ¿Se acuerdan que antes quedó claro que el hombre no la puede inventar, ni deducir, ni alcanzar? Tenía que venir de Dios mismo, y el Espíritu Santo es Dios. Por eso Pablo dice más adelante, en verso 11, haciéndonos pensar, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Claro. Estas verdades estaban en Dios. El hombre no las puede alcanzar. Dios decide darlas a conocer. Se la da específicamente a apóstoles y profetas. Esa es la obra del Espíritu Santo, revelando, ¿sí?, las cosas profundas de Dios. Y tenía que ser Él, dice el verso 11, ¿no? No quedaba otra. Dios mismo tenía que revelar lo profundo de Dios. Noten que Pablo ahí compara el conocimiento que el Espíritu Santo tiene de la mente de Dios, con el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro propio mundo interior. Yo voy a hacer un ejercicio para que esto sea más claro. Yo ahora voy a pedir 3 deseos para el Día del Padre. Ya está. 3. ¿Quién adivina mis 3 deseos? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Ni mis hijos adivinan. ¿Alguien? No. Allá atrás, levantemos una mano. Hay un adivino entre nosotros. ¿Por qué? Yo sé lo que pedí y ustedes no saben lo que pedí. Porque yo solo conozco lo que pasa por mi mente y por mi mundo interior. De la misma manera, el Espíritu Santo solamente conoce en profundidad la Trinidad, ¿entienden? Porque es parte de ella. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si no era el Espíritu Santo, ¿quién? Ningún hombre podía acceder a estas cosas. ¿Se entiende hasta acá? Usted me para si no, porque es muy importante este pasaje. ¿Vamos bien hasta acá, de verdad? Bien. Yo pienso que está bueno hacer un paréntesis acá. Porque este versículo enseña claramente, por un lado, la deidad del Espíritu Santo, es decir, que Él es Dios, y por el otro lado, la personalidad del Espíritu Santo, es decir, que Él es un ser inteligente, racional, que tiene emociones también, porque se contrista, en otros pasajes lo vemos, y toma decisiones y hace cosas. Como en este caso, escudriñar a Dios y revelar a los hombres. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como se le llama. Él es Dios, porque conoce lo profundo de Dios, y Él a la vez es inteligente porque escudriña las cosas de Dios y las da a conocer. Digo esto porque hoy en día parece como que el Espíritu Santo es una especie de poder innato, etéreo, que flota en el aire, menosprecian la tercera persona de la Trinidad de una manera impresionante, mística, terrible, como si fuera una energía que anda por allí. Algunos usan los símbolos bíblicos a través de los cuales revela algunos aspectos de las obras que hace, como si definieran lo que es: aceite, fuego, poder, energía, palabra. Esas son representaciones simbólicas de cosas que Él hace. Pero Él es Dios. Y su misión principal no es que la iglesia lo glorifique a Él. Su misión principal es glorificar a Cristo. Juan capítulo 16, verso 14 en adelante. Por eso cuando en una iglesia se habla más del Espíritu Santo que de Cristo, quizás se está desbalanceando.
el ministerio. Porque el Espíritu Santo ilumina las Escrituras en la mente de las personas. El Espíritu Santo glorifica a Cristo a través de las Escrituras. Él me dará a conocer, dijo Jesús. Y es el Espíritu Santo el que viene a convencer al mundo de su pecado, ¿se acuerdan? Del juicio que les espera si no se arrepienten y de la justicia que hay en Cristo para ellos, por medio de la fe. Cierro el paréntesis. Verso 12, avancemos un poquito. Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Recuerden que los pronombres se aplican primeramente a Pablo y sus colegas allí. Fueron ellos los que reciben esta revelación. Él está reconociendo que solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, dar a conocer las cosas de Dios al hombre. Y ahora dice, justamente, dice, ese es el Espíritu que hemos recibido, dice Pablo. El que conoce las profundidades de Dios, el que puede cumplir esta función. No recibí el Espíritu que proviene del mundo, dice Pablo. Ya dejé atrás la sabiduría humana, dice Pablo. Yo estoy ahora enamorado de la sabiduría que Dios me va revelando a través de su Espíritu. Así que esto significa que aparte de la revelación del Espíritu Santo, los apóstoles jamás habrían podido recibir o descubrir siquiera las verdades, las bendiciones que Dios le trajo a los pecadores a través de Cristo. Ni siquiera ellos. Lo cual también hablamos, sigue Pablo allí, verso 12, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Esto significa que a través de la inspiración, esas verdades que el Espíritu Santo reveló a estos hombres, ahora se están poniendo en palabras, ¿ven? Verdades que pueden estar allí, en la mente de los apóstoles, ahora comienzan a ser o a traducirse en palabras que más tarde se van a volcar en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende esto? Verdades que hay en Dios, que el hombre no alcanza, Dios se las revela a estos hombres, apóstoles y profetas, y ellos ahora la traducen, digamos, en palabra, le dan forma de idioma entendible para nosotros. ¿Sí? Verdades se transforman en palabras y luego en escritos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿De verdad? ¿Sí? Vamos. Perdón que pare tanto, pero yo pedí mucho al Señor hoy que se pueda entender este pasaje, porque sé que es medio complicado a simple lectura, pero es precioso. Yo pienso que si entendemos este pasaje, vamos a apreciar la palabra de Dios de una manera impresionante. Y vamos a querer correr a casa, a encerrarnos al cuarto y a dejarnos ministrar por ello. Bueno, entonces nos quedamos allí. Pablo dice, estas palabras hablamos, las que vienen del Espíritu Santo, ¿no? Las que nos enseña el Espíritu. Y qué lindo esto, porque esta revelación de verdades, que ahora son palabras, llega a todos los hombres. ¿Cómo? Por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura. Es decir, si bien Dios se las reveló a estos hombres, ellos no eran el fin en sí mismo. Ellos eran un medio para que esas mismas verdades llegasen a todos los creyentes. ¿Se acuerdan? El verso 9 dice, a los que le aman, a los que creen, a los que creen. En 2 Timoteo 3:16, pasaje súper conocido, dice, toda la Escritura, ¿ven? Escritura, es inspirada por Dios. Ustedes saben que la palabra que se traduce inspirada significa exhalada por Dios. ¿Sí? Dando a entender este acto de revelación, que Dios sopla, por así decirlo, ¿no?, en la mente de los escritores bíblicos sus palabras.
Y esto es muy importante entenderlo. La Escritura nace en Dios, nace en Dios. No es producto del ser humano, nace en Dios. Recuerden que los versículos anteriores nos decía que nunca, jamás pudiese haber nacido en el hombre. Ni por observación, ni por raciocinio. Dios tuvo que revelar estas cosas preciosas que ahora leemos nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra que se traduce escritura ahí significa escritos. O sea, Dios no inspiró a los hombres, Dios inspiró los escritos. Y esto también es re importante entenderlo. Lo que tenemos es una palabra inspirada. No había personas inspiradas. No es que ellos todo lo que decían, todo lo que escribían o aún las cosas que cantaban eran inspiradas por Dios. No, Dios usó a estas personas para inspirar, soplar sus palabras, ¿entiendes? Y que llegue a volcarse por escrito. Que llegue a volcarse por escrito. Y es importante entender esto, parece una necedad, una obviedad, perdón, no necedad, una obviedad, pero no es así. Si no, la iglesia primitiva quizás hubiese tenido la tentación de adorar a los apóstoles. Pues ellos son inspirados, wow, todo lo que dicen, hacen. Y hoy en día, hermano, se pervierte el ministerio apostólico como si existiera, pero se pervierte de la misma forma, haciéndonos creer que esos hombres que se autodenominan apóstoles, profetas, tienen mensajes que Dios sigue revelando a través de ellos. Cuando la palabra dice que Dios reveló escritos, que Dios inspiró escritos. Qué importante, no deberíamos prestarle atención a esas personas, menos aún sujetarnos a ellos como si trajeran palabra de Dios para nuestras vidas. Alguien dijo así, ¿no? Si lo que estas personas dicen no está de acuerdo a los escritos inspirados, entonces lo que dicen son herejías. Pero si lo que dicen está de acuerdo con los escritos inspirados, entonces no es necesario que lo digan. Lo que tendrían que hacer es exponer los escritos inspirados, explicar los escritos inspirados, para que toda la gloria se la lleve el autor de los escritos y no ellos, como grandes adivinos del futuro de las personas. Ese fue otro paréntesis. Vamos al versículo 14, 15 y 16. Noten, tiene que quedar claro esto, la sabiduría que salva no es producto de la razón del hombre. Versículo 6 al 9. Es producto de la revelación divina. Versículo 10 al 13. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Saben que esta Biblia que tenemos aquí es un milagro de Dios? Es un milagro de Dios. Claro, Dios no la inspiró en castellano. Ustedes saben eso, ¿no? Estamos hablando de inspirados los escritos originales. Después vinieron las traducciones a los diferentes idiomas. ¿Sí? Pero Dios, así como se encargó de una manera sobrenatural y providencial de dejarnos su palabra fiel, también se ha ocupado de que nosotros tengamos dónde volver a cotejar si la traducción que tenemos es o no es tan fiel. ¿Sí? Y eso quizás sería tema para otro domingo. Pero quédese tranquilo, la Biblia que tenemos aquí, ¿sí? Es confiable, es confiable. Es preciosa, viene de Dios, es un milagro. No es producto de las ideas de los hombres, ni de la observación de los hombres. Recuerden eso, por favor. Ahora que yo la estoy explicando, ustedes no están escuchando las opiniones de Mariano sobre la Biblia, ¿entienden lo que quiero decir? No es así, no tomen todo esto que hacemos en la iglesia de una forma tan vana. No venimos acá a escuchar a un predicador. Nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, ¿no es así? ¿Sí? Bueno, entender todo este proceso por el cual Dios nos da la Biblia es precioso. Por un lado los humilla porque nos muestra que jamás pudiésemos haber llegado a estas conclusiones por nosotros mismos. Por el otro glorifica a Dios, su misericordia que ha querido entregárnosla. Tremendo, no tenemos que confiar en iluminados, ni en gurúes, ni en super ungidos. Tenemos que confiar en lo que Dios nos ha revelado, sus escritos inspirados. Ahí tenemos todo el consejo de Él para vivir una vida agradable al Señor. Está buenísimo esto. Porque somos ovejas, somos fáciles de seducir por diferentes cosas nosotros. Así nos describe la Biblia.
Lo bueno es que Dios nos ha dado un ancla, ¿sí? Donde aferrarnos y alcanzar estabilidad sobre lo que creemos o no creemos. Bueno, terminemos pensando en la iluminación del Espíritu Santo, porque el Evangelio no es solo divino en su revelación. Es decir, el hombre no lo alcanza, Dios se lo da, se lo revela a apóstoles y profetas. Tampoco solamente es divino en su inspiración, después esos hombres escribieron estos escritos. Peor todavía, ni siquiera podríamos entenderlos, apreciarlo, si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Noten, verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tremendo, el hombre natural rechaza las cosas de Dios porque no las acepta, no las desea, no las ve importante para su vida. El hombre natural es el hombre literalmente no espiritual, es decir, que tiene una sola naturaleza, caída, lamentablemente, que no tiene al Espíritu Santo morando en él, todavía, ¿no? Esa persona que no tiene al Espíritu Santo morando en él, no percibe, dice el texto, no percibe. En la voz media significa no recibe como para sí mismo las cosas que son del Espíritu de Dios. No las considera importantes para él, ¿entienden? Eso es lo que significa. Capaz que puede pensar, uy, qué bien que te hace a vos, te felicito, pero no asume que él está implicado en estas cosas, no es para él, no es para él. Y la frase, las cosas que son del Espíritu de Dios, por todo el contexto que estamos viendo, ¿qué es? Bueno, los escritos que él ha inspirado y las verdades que ha revelado, ¿no? O sea, el hombre natural no considera importante la palabra. Esa incapacidad del hombre natural para apreciar la palabra, para entenderla, para creerla, no es debida a que tiene un coeficiente intelectual menor que los creyentes. Nada que ver, no es lo que está enseñando el texto. Se debe a la ausencia del ministerio del Espíritu Santo en su corazón. Porque a menos que una persona no haya nacido de nuevo del Espíritu Santo y sea enseñado por él, siempre va a considerar la palabra de la cruz, según el trasfondo que venga, como un tropiezo, como una locura o como algo irrelevante para su vida. O como una anécdota histórica, no sé. El hombre natural, y ojo con esto, hermano, porque los hay un montón. El hombre natural está quizás estudiando en los seminarios, crítica del texto bíblico, no sé. Y quizás tiene un doctorado en la historia de la iglesia y en la filosofía del pensamiento del apóstol Pablo, no sé. Y maneja a la perfección los idiomas originales, tal vez. Pero no puede ver su pecado ni a Cristo como su único Salvador y Señor. Es una tragedia espiritual. ¿Quiere un ejemplo bíblico de esto que estoy diciendo? Los escribas y los fariseos, ¿se acuerdan? Ellos eran súper instruidos en la ley del Antiguo Testamento, pero ni siquiera pudieron captar que el que estaba hablando con ellos era el Mesías prometido. No pudieron ver en Cristo nada más que un joven inteligente que sabía mucho de la ley. Un predicador que ya está con el Señor dijo esto: el testimonio del Espíritu Santo es superior al de la razón humana. Nunca las palabras de Dios podrán echar raíces en el corazón del hombre hasta que sean selladas por la obra de convicción del Espíritu Santo. Una mañana, recuerdo, hace tiempo atrás, estaba en la oficina, de repente suena el timbre, bajo,
para ver quién es, me encuentro con un joven. Lo hago pasar, él estaba turbado, le digo, ¿qué te pasa? Me dice, tengo una pregunta que me está volviendo loco, me dice. A ver si me la podés responder. Dale, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Así me dijo. ¿Por qué puede ser que yo leo la Biblia, pero no la entiendo? No la entiendo. Me aburre. No puedo pescarle el tema acá, no sé. Me pierdo. Y no es que él no quería entenderla y leerla. No podía, ¿entienden? No podía. Bueno, juntos leímos este pasaje, verso 14, y le dije, mirá, examínate, o estás lejos de tu padre y eres un desobediente, ¿por qué Dios le va a revelar su palabra a alguien que no quiere obedecerla? O Dios nunca fue tu padre. Quizás sos un hombre natural, religioso, evangélico, porque él me contaba su trasfondo respecto a estas cosas, pero natural. ¿Saben? Unas semanas después, nada más, él manifestó creer en Cristo para salvación. Impresionante. Él se dio cuenta que todo era una fachada exterior lo de él. Era un buen evangélico, que estaba los domingos en la iglesia y que hacía las cosas que se suponía que tenía que hacer, pero jamás, nunca tuvo aprecio por la palabra de Dios. Nunca la vio como la ve una oveja, ¿no? La voz del pastor, la única, para seguirla y obedecerla. Nunca la vio así. Nunca la vio como el deleite de su alma, algo a que amar, como lo veían los salmistas, no sé. Nunca, jamás. Era un fastidio. Para un religioso la sabiduría de Dios escrita en la Biblia es fastidiosa. Pero para el que cree, hermano, es la mayor de la fortuna, ¿no es así? De la riqueza. Noten el contraste, versículo 15. Este muchacho era un joven natural. Pero miren el contraste ahora, verso 15. En cambio, contraste, ¿no? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La frase que ahí se traduce, el espiritual juzga todas las cosas, implica que el creyente, a través de la obra de la iluminación del Espíritu Santo, a diferencia del hombre natural, puede separar en su mente las cosas. Puede discernir las cosas. Él, al comprender la Escritura simplemente por la obra del Espíritu Santo, puede separar lo que viene de Dios de lo que viene del hombre, la verdad del error, el camino ancho del camino angosto, el falso evangelio del verdadero, la mentira de las obras y los méritos para alcanzar justicia con la verdad de la justificación por la fe. Él puede discernir, él se da cuenta, quizás no puede explicar todas las cosas, pero está inquieto. Está escuchando algo que no viene de Dios, dice, ¿y esto? Eso es lo que dice Pablo. El Espíritu Santo usa su palabra para, hacer que el creyente pueda discernir las cosas. Qué bueno, en 1 Juan capítulo 2, contexto de apostasía total dentro de la iglesia, Juan calma a los creyentes diciéndole que la unción del Santo estaba en ellos, refiriéndose al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo enseña todas las cosas, dice. Qué lindo, como que calma a la iglesia perturbada al ver tanta apostasía y diciéndoles tranquilos, el Espíritu Santo va a obrar en ustedes, dice Pablo. Y esto es lo mismo, es lo mismo. Qué bárbaro. El muchacho del que les hablé, no solo que hoy entiende la Biblia, sino que enseña la Biblia a otras personas. ¿Cuál fue la diferencia? Ahora es un capo, antes no. No, esa no es la diferencia. La diferencia la hizo la obra del Espíritu Santo en él. Qué tema, ¿no? Dice, pero él no es juzgado de nadie, dice Pablo.
implica que debido a que el hombre natural no puede entender la palabra de Dios, tampoco va a poder entender a los creyentes que predican la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual padecemos burla y persecución los cristianos, de alguna forma o de otra, según en el lugar de este planeta donde Dios nos haya puesto. Pero la hay, ¿eh? Claro, porque ellos no entienden nuestras convicciones, ni nuestras canciones, ni nuestras creencias, ni nuestro compañerismo, ni nuestra causa, que es llevar el Evangelio al mundo, para que estos se salven eternamente. Ellos no entienden esas cosas. Menos entienden la moralidad que se predica en la palabra, que va en contra de la corriente del mundo, que quiere vivir como se le place, obviamente. Es comprensible. Yo estaría de la misma forma si el Señor no me hubiera salvado. Predicando en contra de la moral cristiana, de la iglesia cristiana y de los valores cristianos, seguramente. El pueblo de Cristo que predique la palabra de Cristo será perseguido como lo ha sido el mismo Cristo. Es así. Es así. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el último versículo que vemos hoy. Pablo cita ahí, Isaías 40:13. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos juzgan porque ningún hombre natural ama la verdad de Dios que predicamos. Y el verso 16 dice que Dios no puede ser ni conocido y menos aún instruido, enseñado por la sabiduría del hombre. Entonces, cuando los incrédulos contradicen la predicación bíblica, en el fondo lo que están haciendo es contradiciendo al Dios que inspiró la Biblia. ¿Se entiende? Y en el fondo creen que son más sabios que Él, al punto, como dice aquí Pablo en verso 16, de querer instruirlo a Él, de querer corregirle a Él y decirle, Dios, vos te equivocaste, esto no es así. Tu palabra dice esto, pero ¿qué? No tiene asidero esto. No es racional, no es lógico. No está bien. No está bien. Me acuerdo que hace poquito vi un pastor que le hicieron una entrevista en un programa televisivo, un reportaje. Y le preguntaba, pastor, ¿qué opina sobre la idea de llegar virgen al matrimonio? Nunca le van a preguntar, ¿qué piensa la deidad de Cristo? ¿Viste? Nada, siempre así, pregunta de ese tenor. Bueno, y él dijo, no importa lo que yo piense, dijo. Qué sabio, ¿eh? Qué sabia respuesta. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra, y Dios dice que eso es pecado. Bien. ¿Sabe cómo reaccionó el periodista? Se empezó a matar de risa. ¿Qué? No, le decía, mirá lo que dijo, empezaron a hablar entre ellos. No, está loco, no estamos de acuerdo para nada con lo que acaba de decir. Discúlpeme, pastor, pero para nada. ¿Saben qué respondió el pastor? Llamó la atención. Dice, mi querido, no es que no estás de acuerdo conmigo, no estás de acuerdo con Dios. ¿Y vos sos responsable de lo que haces? Sabia respuesta. Mas nosotros, termina el párrafo, tenemos la mente de Cristo. Eso significa que gracias al ministerio docente de enseñanza del Espíritu Santo, los creyentes podemos pensar como Cristo porque podemos comprender la Escritura. En resumen, ¿no? Antes éramos ciegos, hermanos, yo no sé si vos te acordás de ese tiempo, yo sí, lo tengo fresco claramente. Antes era súper ciego, no podía saber nada acerca de Dios, tampoco me interesaba a mí, no sé tu caso, saber algo acerca de Él. Lo que sí es cierto es que el hombre sin el Espíritu Santo está ciego a la verdad de Dios. 2 Corintios 4:16 lo dice, miren, el Dios de este siglo, paréntesis, el enemigo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y amén. Porque el mismo Dios que dijo, sea la luz en el mundo, y la luz fue,
Es el que dijo, sea la luz en tu mente, hermano, y la luz fue y pudiste ver a Cristo a través del Evangelio. No lo pudiste ver antes, lo pudiste ver cuando Él dijo, sea la luz en tu corazón. Qué grande, hermano. Y ese día se nos dio vida nueva, por la gracia de Dios. Por eso, hermano, la sabiduría que salva es evidente en toda la Biblia, que es imposible de alcanzar por el razonamiento humano. Solo se puede recibir mediante revelación divina, y ahora esa revelación está escrita en palabras en la Biblia. No sé cómo te hace sentir eso frente a tu Biblia, pero es la palabra de Dios para vos, para mí. Debería tener toda la autoridad de Dios sobre vos y sobre mí. Deberíamos obedecerla sin cuestionar, porque viene de Dios, para vos y para mí. Por eso yo quería cerrar esta reunión haciendo como un llamado a volver al deleite, hermanos, de relacionarnos con Dios a solas a través de su palabra. Volver a ese primer deleite de estar a solas con Dios meditando en su palabra. John Bunyan dijo, hoy estoy tan triste que voy a buscar un lugar solitario para leer las Escrituras. ¡Qué lindo! Un hombre que predica ya por más de 40 años, versículo por versículo, ya predicó todo el Nuevo Testamento, años de los años, estudiando, predicando incansablemente, dijo esto, sigue siendo una gratificante comunión con Dios predicar la Biblia. Es una aventura reconfortante. Yo quiero llegar a viejito así también. La palabra de Dios tiene poder para alegrar el alma afligida, hermano. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Salmo 119, 92. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 143. Tiene poder para cuidarte la cabeza cuando te están calumniando y defenestrando. Mirá lo que dice el versículo 24. Príncipes se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer cuando alguien te trata mal, murmura de vos, te calumnia? Ir a pegarle, no. Lo que tenés que hacer es dejar que Dios se ocupe de tu mente con su palabra. Con su palabra. Tiene poder para dar paz en medio de las pruebas. El Salmo 119, 165 dice, muchas paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que decidiste levantarte antes de lo habitual, quedarte solo con Dios y dejar que Él use su palabra para ministrar tu corazón? Y no te vas de ahí hasta que el corazón ansioso se calme, los temores sean reemplazados por confianza y promesas, y la ansiedad por su deleite. Hay que volver a ese deleite, ¿no? Y cuanto más sabiendo que este libro es un milagro de Dios para tu vida y para la mía. Vamos a orar y terminamos. Señor, espero que tu palabra haya a lo menos quedado clara en nuestras mentes. Es un pasaje difícil, Señor. Pero bueno, tú lo has dado para la iglesia y, Señor, confiamos en la obra de tu Espíritu que nos va a enseñar, que nos va a hacer recordar cosas que vimos hoy en casa, o quizás cuando vayamos a dormir, en momentos de reflexión solitaria. Que tu Espíritu, Señor, nos lleve a la Escritura. Que tu Espíritu nos impulse a levantarnos más temprano para quedarnos a solas, Señor, delante de tu palabra. Para hallar deleite, paz en ella otra vez. Señor, por favor.
Somos ovejas y necesitamos oír tu voz y seguirte. Te alabamos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.